En eso no hay duda. Victoriano Huerta es producto, es la quinta esencia del colegio militar. Por eso da clases de matemáticas, porque son muy buenos para las matemáticas en el colegio militar de la época, como los de West Point lo eran desde el siglo XIX. Es una de las materias básicas para los militares de esa época, no sé si ahora. Y el cuerpo de generales, todos son profesionales, sobre todo el cuerpo de jefes, es decir, de mayor, teniente coronel y coroneles, y el cuerpo de oficiales, ni duda, desde subteniente hasta capitán primero, son salidos del colegio militar. La base, claro que siempre habrá capitanes que no hayan pasado por el colegio, pero el grueso es militar profesional, y lo derrota una rebelión en donde los generales, jefes, oficiales, clases y soldados son campesinos, o son mineros, o son obreros, o son clase media, porque los jefes van a ser muy clase media. El jefe más importante, más interesante, más realmente que vale la pena darle un vistazo es Álvaro Obregón. Él es un ranchero, sí ha ido a la escuela, sí sabe, tiene algo de instrucción, es capaz de publicar un libro que él escribió, ya no me acuerdo exactamente si el título es 5.000, 2.000 o 6.000 kilómetros en campaña, pero quítenle el primer numerito, pónganle 3 ceros y luego en campaña. Ese es el libro que Obregón escribe. Recién terminada la parte más dura de las operaciones militares, y Obregón nunca fue derrotado. Desde su primer encuentro hasta el último, siempre ganó. Eso no lo podía decir un militar profesional del Ejército Federal, porque los derrotaron en toda la línea. Es un ejército que desaparece. Entonces viene la lucha entre villistas, zapatistas, carrancistas y muchos otros que estaban desbalagados y que no respondían a ninguno de esos más que vagamente. Algunos se decían villistas, pero ni sabían realmente, ni habían visto a Villa. De los carrancistas lo mismo. Entonces la visión oficial es esta la revolución, esa es la revolución. Y la revolución es la quintesencia de la Constitución de 1917, que se discute en 1916 en Querétaro. Y vean el que no crea eso, los diarios de debate. Se debatió todo. En Querétaro alguien propuso: vamos a abolir la propiedad privada. No es para tanto, no es para tanto. Pero sí había quienes querían abolir la propiedad privada antes de la Revolución Rusa, ya lo estaban proponiendo. Los debates en torno a la iglesia, qué hacer con la propiedad de la tierra, que es un problemaza que puede dar para la vida entera, no de un historiador, sino de 10 historiadores o 20 historiadores, ver la evolución de la propiedad de la tierra en México desde la época colonial, desde la conquista hasta ahora. Es terriblemente complicado. Cada región, cada intereses distintos, el latifundio en una parte es de una manera, en la otra es de otro, los trabajadores en un tipo de agricultura están ligados a la tierra, en otros son más o menos trabajadores libres, bueno, lo que sea. Se dice, pero sí se cambió, porque se decidió que todo campesino mexicano, por el hecho de serlo, tiene derecho a su tierra. No la puede tener en propiedad privada, pero en su fruto es de él. Este es un cambio enorme. Don Ramón diría: cuéntenme otro cuento, porque la verdad es que no hubo reforma agraria más que en la mente de los redactores de la Constitución. Dígame exactamente dónde estaba la reforma agraria en 1917, 18, 19, 20, 25, 30, 35, ¿dónde? Bueno, sí había. Se le puede decir que en la zona zapatista sí se hizo la reforma agraria desde los 20, para aplacarlos, para que ya no estén molestando.
pero la gran reforma agraria la hace Cárdenas. Unos dicen, pero ahí estaba ya la razón de ser de esa reforma agraria cardenista. Si no lo hubieran hecho en Querétaro, no hubiera tenido esa legitimidad de ir a expropiar la laguna, de ir a expropiar las grandes haciendas enequeneras, de ir a expropiar el valle del Yaqui, de ir a expropiar en su propia tierra en Michoacán los grandes y riquísimos latifundios de Lombardía y Nueva Italia. Entonces, esta visión muy oficial dice, sí hubo revolución. Ahora, no mucho. Hubo un cambio de clase dirigente, pero la tierra siguió siendo de los grandes propietarios básicamente. Pero bueno, si no se fija uno mucho en eso, al final se hizo la reforma agraria y todavía Díaz Ordaz fue uno de los grandes distribuidores de tierra, cuando ya no tenía importancia la tierra, pero distribuyó mucha. Bueno, entonces la otra visión dice, bueno, vamos a poner las dos cosas juntas. La peculiaridad de la Revolución Mexicana es que no se hizo como las clásicas, no se hizo todo el paquete junto, sino se hizo en pedacitos. Pero sí, el cardenismo tiene un cordón umbilical directito con Madero, pasa por la lucha civil brutal, violentísima, durísima de los 1913 a 16, sigue la otra lucha, la Guerra Cristera de 1926 a 29, que es la segunda gran resistencia. La primera resistencia del viejo orden es Victoriano Huerta y el golpe de Estado y el ejército en el poder. Bueno, quedan deshechos para 14, pero luego vuelve a surgir, digamos, la derecha con los cristeros, y hasta que se deshacen de los cristeros y se crea el partido oficial, el partido de Estado, que nunca se le dijo de Estado ni se le dijo oficial. Bueno, oficial sí se le decía, pero partido de Estado no. Y Cárdenas entonces completa lo que ya se pensó desde Querétaro. Así que tómenlo como cada quien quiera, y en realidad depende de qué es lo que quieren explicar. Si uno quiere decir, oiga, pero si en 1920 en México había un montón de latifundios, pues entonces sí no hubo revolución. Pero si uno lo ve desde ahorita, bueno, se tardaron, pero hicieron su cambio. Entonces sí hubo revolución. En caso de que haya habido revolución, la mexicana no tuvo una ideología en el sentido clásico del término, una explicación del mundo hecha por los revolucionarios, donde se explica todo. Bueno, la explicación más bien hecha sería la marxista, porque Marx explica todo, y lo explicaría a nosotros, a ustedes, el arte, la literatura, la economía, la estructura social, el gobierno, todo está explicado por esa gran visión. En México no hubo ni siquiera, ni remotamente ese tipo de visión. Ahora lo podemos decir afortunadamente, porque en México tampoco hubo campos de exterminio. No hubo ningún gulag, exterminaron un montón, eso sí, sin duda, pero era en el fragor de la lucha. Pero no hubo como en el caso soviético, que ya ganan el poder y pasan 10 años, 20 años, 30 años, 40 años y siguen eliminando a sus adversarios y construyen el gulag. Aquí no había ni para construirlo. Además, no había de ninguna manera una voluntad de acabar con el enemigo. Pues ¿quién era el enemigo? En realidad seguían manteniendo una visión del mundo muy, digamos, gelatinosa. Eso hace que la revolución no haya un periodo de terror. El terror que hubo en la Revolución Francesa, el terror que hubo en la soviética, no digamos de la China, porque ahí eso siguieron hasta la Revolución Cultural, las 100 flores, la Revolución Cultural, un desastre. Tiananmen,